Todo darle gracias a Dios, primeramente a nuestras autoridades que no se encuentran aquí presentes, pero allá a la distancia también les saludamos, amén. Y a cada uno de los hermanos líderes que se encuentran aquí presentes y a ustedes como iglesia y a mí también somos bienvenidos aquí a la casa de Dios, amén. Sabemos que la casa de Dios siempre están las puertas abiertas a cualquiera que esté necesitado por Él, amén. Así que qué bueno que usted ha venido por una necesidad por Dios. Bueno, poquitos, algunos vinieron fue por escuchar la adoración. ¿Cuántos vinimos necesitados por Dios? Venimos porque cada día, en cada momento tenemos una necesidad por la presencia de Dios. Y por eso estamos aquí, para atribuirle a Dios agradecimiento, pero también para decirle: te necesito a través de este día, de esta semana, que estamos ya casi finalizando, pero necesitamos más de Dios, amén. Y ya sin más preámbulos, porque el tiempo quiero que podamos abrir la palabra de Dios en el segundo libro de Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17. Amén. Vamos a estar abriendo en la carta a la iglesia de Corinto. Segunda carta de la iglesia a Corinto, capítulo 5. Verso 17, que es un texto muy conocido por nosotros como creyentes, amén. Lo tenemos todos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, donde dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a estar orando, pidiéndole que Dios nos siga bendiciendo. Quiero decirle que si Dios nos bendijo a través de la oración, esto no termina aquí. El culto es completo, amén, y Dios quiere seguirnos bendiciendo. Vamos a decirle: soberano Dios, te damos gracias, eterno Rey, porque tú has sido fiel, justo, misericordioso hasta este momento. Has cumplido tu palabra, que has dicho que hasta lo último de la tierra nos acompañarías. Estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo puedo creer a tu palabra porque tú estás aquí en medio de nosotros. Siempre que haya un corazón, Señor, que necesita de tu presencia, tú te manifestarás a ese corazón. Te damos gracias porque tu presencia está en esta noche con nosotros. Gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, porque estás en medio, Señor, de tu iglesia. Estás viendo la necesidad que hay en medio de nosotros. Estás viendo un corazón necesitado. Estás viendo, Señor, las lágrimas de un corazón que pide por tu presencia. Y tú, Señor, no eres esquivo. Tú no, Señor, pasas de largo ante un corazón necesitado. Señor, tú estás mirando la necesidad que hay en medio de nosotros. Tú miras, Señor, el corazón que clama por tu presencia. Tú estás mirando, Señor, aquel hermano, aquella vida que está diciendo: Señor, yo necesito de tu presencia. Yo necesito que tu palabra hable a mi vida. Yo soy uno de esos, Señor, que puede decir: Señor, que tu palabra hable a mi vida. Que tu palabra pueda llegar a mi corazón, a mi mente. Que tu pueblo, Señor, pueda oír tu palabra. Por eso así, Señor, toda obra del enemigo que se quiere levantar, Señor, que haya confusión en medio de las tinieblas. Que tu palabra pueda correr con plena libertad y pueda llegar, Señor, con el propósito que tú la has escrito. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento cada uno de ustedes sin dejar de bendecir el nombre de Dios. Amén. Y quisiera que pudiéramos hablar en esta noche bajo el tema: cualidades de un cristiano genuino. Amén. Cualidades de un cristiano genuino. Cristo vino a la tierra para salvar al pecador, para salvar y para poder traer para sí una iglesia. Pero en medio de nosotros como iglesia debe haber unas cualidades que nos identifican como creyentes. Hoy en día hay muchas religiones, tenemos el budismo, el ateísmo, tantas cualidades que lo representan a ellos, tantos ritos que cuando vemos a alguien cumplir con este rito decimos: es de tal religión. Pero nosotros que no vivimos una religión sino un estilo de vida,
que se llama cristianismo no solamente se vive en ciertos momentos, sino que al ser un estilo de vida, se vive en las 24 horas del día. No solamente cumplimos unas horas de religiosidad, no cumplimos unos momentos, no somos cristianos por 8 horas y después de ciertas horas ya no somos cristianos, sino que el estilo de vida de ser creyentes nos exige que las 24 horas de la semana, de cada día, cumplamos con unas cualidades como creyentes. Amén. Así que la palabra de Dios, primero que todo, nos dice en Mateo 7:21 que es necesario hacer la voluntad de Dios. Y quiero que me acompañe en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21, un texto muy conocido. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21. Amén. Lo tenemos. Donde dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, nosotros como creyentes debemos cuidarnos por algo en especial. Y ese algo en especial es lo que dice el verso 21, el hacer la voluntad de Dios. Porque dice la palabra: irrevocables son los dones y el llamamiento. Y debemos cuidarnos nosotros como creyentes. Cuando muchas veces nos confiamos de que a través de lo que nosotros estamos haciendo hay una manifestación de Dios o hay un respaldo de Dios, porque muchas veces nos confiamos en eso. Estamos predicando, las almas se convierten, vemos que Dios se está moviendo en medio de la iglesia y decimos: nuestra vida está bien delante de Dios, estoy bien con Dios. Y vemos aquí a hombres y mujeres profetizando, haciendo milagros, echando fuera demonios, pero siendo descalificados de poder entrar al reino de los cielos. Y nosotros no queremos llegar a ese punto, donde lleguemos a estar delante de Dios y decirle: Señor, profetizamos, hablamos en nuevas lenguas, yo era el que predicaba, yo era el que dirigía, yo era el que cantaba, yo era el que hacía tantas cosas, pero ¿por qué estoy siendo descalificado de entrar al reino de los cielos? Y yo creo que lo más primordial por lo que estamos aquí hoy en día es porque queremos una eternidad con Dios. Puede que usted no hable muchas lenguas, puede que solamente hable español, pero desde que usted sea prudente hablándole español, va bien. Pero lo primordial de nosotros como creyentes y lo que nos caracteriza es que tenemos una visión y tenemos una misión, y es salvar a las almas perdidas a través del Evangelio, pero también que nuestra vida no se pierda a través de ese proceso. Porque decía Pablo: puede ser que yo predique, muchos se salven, y qué tal yo me pierda lo último. Y es primordial todos los días nosotros, a través de las Escrituras, darnos cuenta de qué es lo que necesitamos para poder ser salvos. No solamente el que nos den participación, sino que la prioridad de nuestra vida es las Escrituras. Eso también es una característica de un creyente, una cualidad, y es que su manual de instrucción, su prioridad para saber dónde están sus falencias, son las Escrituras. Hoy en día podemos acudir a muchos libros de autoayuda, libros de psicología, tantas cosas, pero lo primordial y lo más esencial, el 99, por no decir que, o sí, el 100% primordial para el creyente son las Escrituras. Usted puede irse a una selva donde no hay electricidad, no hay libros, no hay internet, pero si usted cuenta con las Escrituras es suficiente. Eso le va a ayudar en su vida, le va a ayudar en su hogar, en su economía, en su vida personal, en sus problemas diarios. Lo va a encontrar todo a través de las Escrituras. Amén. También, ¿qué nos dice la palabra? En 1 Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os santifiquéis en espíritu, en alma y en cuerpo, porque esto es agradable para el Señor.
Así que una de las primeras cualidades de un creyente es que vive en santidad. Y esa santidad es que se ha apartado de lo que no le agrada a Dios, que se ha apartado del pecado para Dios. O sea, hermano, yo debo ser perfecto. No, sino que el creyente cuando ve el pecado no permanece en el pecado, sino que sabe acudir a Dios y hallar un pronto socorro y misericordia. Eso lo decía un predicador y dijo: ¿cuál es la diferencia entre los creyentes y los que no quieren nada de Dios? Que el no creyente se puede revolcar en el pecado y sigue haciéndolo y no se siente mal. Pero puede ser que el creyente haya caído en el pecado, pero su corazón y su amor por Dios le hace sentir que debe salir de ahí y acudir a Dios. No estamos exceptos a caer, no estamos exceptos a fallarle a Dios en cierto momento, pero si estamos en ese problema, en un pecado, ahí es donde nos diferenciamos si tenemos el Espíritu de Dios o no lo tenemos. El que no tiene el Espíritu de Dios sigue en el pecado y no siente como ese remordimiento de debo salir de aquí, sino que dice: aquí estoy bien, nadie se da cuenta, el pastor no viene a mi casa, la predicadora que tiene el don de ciencia, eso por ahí vendrán 2 años, así que todavía tengo 2 añitos para seguir en el pecado. Pero la persona que tiene el Espíritu de Dios, apenas cae en aquel pecado, dice: yo necesito regresarme nuevamente, yo necesito levantarme de esta condición, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Dice que Él nos acusará de juicio, de pecado, ¿y qué es lo otro? Justicia, pecado y... bueno, ahí les dejo de tarea porque tampoco me acuerdo. Pero Él nos hablará del pecado que hay en nosotros. Así que puede ser que haya un momento de pecado, pero pregúntese si su conciencia le hace sentir que usted debe salir de ahí. Si usted me dice: no, yo me siento bien, yo lo invitaría a aceptar a Cristo en su corazón. Podemos tener muchos años en el Evangelio, pero en el momento en que perdemos la sensibilidad por el pecado, es porque algo está pasando con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, y lo cual debemos volver nuevamente a Él. Amén. Así que todo creyente también tiene otra cualidad, y es que ha nacido de nuevo. ¿Y dónde lo vemos? En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3, donde dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús y les dijo, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cualidad del creyente también es que ha nacido de nuevo. ¿Y qué quiere hacer ese de nuevo? Que antes nacimos en la carne. Es normal, común, todos los que estamos aquí nacimos de una mujer, pero una diferencia es nacer espiritualmente, porque antes estábamos muertos espiritualmente, pero al aceptar a Cristo, aceptar todo lo que un día escuchamos de Cristo, algo nació dentro de nosotros, y ese nacer de nuevo nos hace depender ahora de Dios. Ya no queremos estar en el pecado. Lo que digo, no somos exceptos a caer en el pecado, pero ya no queremos estar en ese lugar. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Y también quiero que me acompañen en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22. Quiero leerles pasajes que ya son muy conocidos dentro de la iglesia de Cristo. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, donde nos dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Habría mucho que sacar de solamente estos 4, 6, 5 versículos, muchísimas cosas. Pero lo primordial es lo que nos decía primera carta a los Corintios, versos 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En este momento, ¿en dónde estamos? Estamos en la casa de Dios. Y al estar en la casa de Dios, lo que hay en la casa de Dios, podemos verlo. Respiramos el aire que hay en la casa de Dios. Somos partícipes de todo lo que está en la casa de Dios. Pero ahora la invitación de Dios es a estar en Cristo. Antes nos encontrábamos en el mundo y todo lo que estaba en el mundo lo tomábamos para nosotros. Las actitudes, las cualidades que tiene el mundo. Pero la invitación de Dios es a estar en Cristo. Y ese estar en Cristo requiere muchas cosas. No solamente podemos decir que un cristiano, un creyente va a ser salvo desde el momento que ya aceptó a Cristo y ya no más, sino que es necesario que el estar en Cristo requiere una vida devocional para Dios. Si yo quiero estar en Dios, quiere decir que van a haber actitudes mías que quieren estar cerca de Dios. ¿Como cuáles? La oración, la lectura de la palabra. Hablábamos el domingo, el evangelismo. Todas estas cosas nos dicen que podemos estar en Cristo. Y todo eso lo vemos a través de las Escrituras. Cuando vemos que nuestra vida requiere oración, que nuestra vida requiere de un ayuno, que nuestra vida requiere de vigilia, que nos dice la palabra que escudriñemos las Escrituras. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo no solamente es el haber hecho la oración de fe, sino que cada una de mis acciones que estoy haciendo demuestran que quiero tener una vida cerca de Dios. Y cuando pasa eso, todas las cosas son hechas nuevas. Como cristianos, y lo digo por mí, y al predicar este mensaje, no quiere decir que yo sea mejor que alguno de ustedes. No quiere decir que alguna de estas cualidades que le voy a decir no me hagan falta a mí también. Sino que al escudriñar la palabra de Dios, yo veo esto y yo digo, es una necesidad que tenemos como iglesia, que es bueno poder compartírsela a usted. Por eso no vaya a pensar tal vez que yo le estoy hablando porque yo sienta que todas ya las estoy tomando para mí. Yo estoy cada día aprendiendo más de ellas, intento tomarlas para mí, tomo la decisión de aprender de la palabra, pero sé que también la necesitamos como iglesia. Amén. Así que una de las cualidades es que nosotros como creyentes reflejamos amor por Dios. Y quiero que me acompañen a primera carta a los Corintios, capítulo 13. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. No se lo voy a leer todo, yo creo que ya todos ustedes lo conocen, pero vamos a leerlo hasta el verso 7, donde dice la palabra: la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora vienen cuáles son las cualidades del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Una palabra que solamente vemos tan pequeña como es amor, tiene tantas cualidades, tiene tantas cosas que complementan esta palabra, que lo primero que nosotros como creyentes deberíamos demostrar es una vida de amor.
Y muchas veces lo que digo, a veces nos centramos en nosotros como creyentes en darnos cuenta de las deficiencias de otras personas, en cuál es su deficiencia y tal vez recalcarle cuál es su deficiencia como creyente. Es que a usted le hace falta esto, usted. Y muchas veces no es ni por ayudar a la persona, es por satisfacer nuestro ego de que creemos tener la razón. Yo creo tener la razón, por eso yo siento que a usted le falta esto. Y el amor no busca eso. El amor no busca hacer que la otra persona se sienta mal y en aquella condición aún caiga más profundo, sino que el amor sabe entender que yo como humano tengo falencias y que mi hermano también tiene falencias como yo las tengo, y que en medio de ese amor yo ayudo a restaurarlo a él, yo ayudo a levantarlo. No es lo mismo yo acercarme y decirle: hermano Samuel, es que a usted le falta esto y esto, mira a ver si se arregla, a decirle: hermano, yo he visto que usted ha tenido esto, venga, vamos a orar, vamos a buscar de Dios, venga, yo cómo lo puedo ayudar a usted, cómo ha estado con su familia, cómo han estado las cosas en su hogar, cómo han estado las cosas con usted mismo. ¿Será que hay algo en lo que yo le puedo ayudar? No importa si más adelante va a hablar mal de mí, porque dice la palabra que todo lo soporta. No quiere decir que si en su hogar a usted lo coge su esposo, su esposa, lo golpea, lo ultraja, todo lo soporta y por amor yo me voy a estar ahí. No, y no me voy a meter en ese tema, eso ya se lo dejo al pastor, esos ya son temas matrimoniales. Pero aclaro, yo lo voy a ayudar a él no esperando que él más adelante me alabe, sino que por amor a que yo sé que yo también tengo falencias, lo ayudo. Puede que más adelante diga que soy un remaliado, no importa, pero un día por amor lo ayudé. Y nosotros como creyentes debemos pensar en dónde hay necesidad, en dónde hay falencias, no para recriminar y con nuestro dedo juzgador llegar a meter allá el dedo en la llaga, sino que para poder ayudar en medio de una necesidad nuevamente. Amén, porque eso hace un corazón que tiene amor. Cuando hay un corazón que tiene amor, es cuando está viendo la necesidad que hay en la iglesia y puede ir a ayudar. Amén. Esa es la primera cualidad de un creyente genuino, que dentro de su corazón demuestra tener amor. Amén. También es un mandamiento de Dios, donde dice la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 1 o 2, donde dice que hay un mandamiento y es que nos amemos unos a otros. Segunda cualidad de un cristiano genuino es que es una persona humilde. Y vamos a verlo en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Donde nos dice la palabra de Dios: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Es necesario que nosotros como creyentes podamos ser humildes. Y hoy en día se ha distorsionado mucho la palabra humildad con una baja autoestima. Una baja autoestima muchas veces se deja ultrajar por las personas porque siente que eso es lo que merece él. Muchas veces dicen: me trataron mal, no importa, yo siento que merezco que me traten mal, la verdad. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Usted puede tener una sana autoestima como creyente y ser humilde. Y la humildad requiere tener sana autoestima. Porque cuando usted dice: bueno, es bueno, yo sé quién soy como creyente, yo sé cuál es mi lugar en el corazón de Dios. Yo sé que Dios me llamó para esto, yo sé que soy útil en esto, sé que no soy útil en esto y no importa. No somos útiles en todo. Por eso usted dice: yo me siento mal porque es que yo no sé tocar piano. Yo me siento mal porque es que se me hace muy difícil hablar en público. No importa, inténtelo, pero sepa que es una deficiencia normal, acéptela. Todo eso usted le ayudará a sentirse con una sana autoestima, pero en eso es necesario ser humildes.
Porque dice también la palabra que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Eso lo dice en la carta de los Romanos capítulo 12. Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener. Pero esa humildad requiere que nosotros tengamos un más alto concepto aún de las personas. Usted sabe cuál es el lugar en el corazón de Dios. No importa, tenga a los demás también en un más alto concepto. Puede que usted lleve más años, sea más humilde en el Evangelio. Puede que usted le den muchos privilegios en la iglesia. Usted es el que predica, usted es el que dirige, usted es el que canta, usted es el que ora por la ofrenda. Tantas cosas que le pueden dar de privilegios en la iglesia. Pero imagínese un árbol. Vamos a imaginarnos un árbol muy alto, igual de alto, más alto que el cielo raso. ¿Cuánto estamos hablando? Hablemos de un árbol de 10 metros. Y ese árbol es lo que nosotros podemos mostrar de servicio. Servimos en muchas cosas y podemos vernos muy grandes delante de los hombres. Pero un árbol tan grande, ¿sabe también qué requiere? Unas raíces igual de profundas. Porque de nada sirve ser un árbol de 10 metros de alto y 30 centímetros de raíz. ¿Sabe por qué? Porque llegará la tempestad y ese árbol se va a caer. Llegarán muchas cosas y como no había una raíz profunda, todo quedó ahí en el suelo. ¿Qué es preferible? ¿Tener mayor altura o mayor profundidad? ¿Qué es más importante? ¿La altura o la profundidad? Por eso nos dice la palabra: enciérrate en tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Pero todo empieza en la profundidad. Y cuando aprendemos a conocer cuál es la profundidad con Dios, ese mismo nivel de profundidad que usted tenga con Dios, Dios lo va a mostrar también en servicio y en un renombre que Dios le va a dar a usted. Dios nos prometió hace algún tiempo que nos iba a dar renombre, pero ese renombre requiere profundidad. Porque también dice la palabra, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano. ¿Humillarse qué es? Esa palabra humillarse, si usted la busca en el diccionario, tiene que ver como con inclinarse, agacharse al frente de alguien, una humillación. Pero en este caso nos estamos arrodillando delante de Dios. Eso nos habla de profundidad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Toda exaltación debe tener primero una humillación, una profundidad con Dios. Y lo que le digo, hermano, es: si usted está sirviendo bastante en la casa de Dios, bien sea en un liderazgo, en lo que sea, que sea más alto el nivel de profundidad, sea mayor la profundidad que aún el mismo servicio que usted está presentando. Si usted le sirve a Dios a la semana 10 horas, lo que esperamos es que hayan por lo menos 11 horas de profundidad con Dios, porque debe ser mayor la profundidad. Y la profundidad traerá humildad de corazón. Amén. La tercera cualidad es de un cristiano genuino, es que es servidor. Le gusta servir a las personas, servir en medio de la congregación y primeramente servirle a Dios. A mí se me hace muy extraño cuando alguien llega a jactarse de ser un muy buen creyente, pero no quiere servirle a Dios. Es algo extraño. Es muy bueno, es como de analizar cuando alguien dice: ya no quiero servir y me voy a dar un receso de servicio con Dios. Se dan su año sabático en el servicio a Dios. Pero es bueno nosotros tener un corazón servidor, porque cuando hay servicio demuestra una comunión con Dios. Se pierde el servicio porque se siente no ser digno,
tal vez de una condición espiritual que se está viviendo. No en todos los casos, pero en ocasiones. Amén. Quiero que me acompañe en Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 13. Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 13. Amén. Gálatas 5:13. Lo tenemos todos. Donde nos dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué cualidad tiene el creyente? Que es una persona de servicio. No quiere decir que todo el que sirva es un creyente genuino, pero todo creyente genuino siempre tendrá en su corazón el servicio. Siempre va a tener un corazón dispuesto a servir. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener un corazón dispuesto? Porque en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 26, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Quiere decir que no hay honra sin servicio. Queremos bendiciones de parte de Dios. Dios también le exige servicio. Porque eso es lo que nos dice la palabra: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y qué bueno que nosotros podamos servirle a Dios y que donde Dios está, allá también estemos nosotros. Que donde hay una necesidad, porque Dios está en medio de la necesidad también, allá esté un servidor. Entonces, esta es la tercera cualidad de un cristiano genuino, que es una persona de servicio. Vamos a ver la cuarta cualidad. Y la cuarta cualidad de un creyente genuino es que es una persona amable. Y vamos a verlo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 3. Algunos dirán: hermano, ¿por qué tiene esa maña de colocar tantos versículos? Pero hay algo que me dice la palabra, me dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si yo quiero que el mensaje que Dios me dio les dé a ustedes fe, tiene que el mensaje estar lleno de la palabra de Dios. Si yo quiero que usted salga tal cual está, le voy a leer un versículo y le voy a contar todas mis anécdotas. Y le voy a contar 3 chistes. Y acabamos el culto. Y le aseguro que usted va a salir de este lugar igual que como entró. Pero la palabra me dice que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Así que vamos a meterle bastantes versículos. Amén. No muchos, pero 1 Timoteo capítulo 3, verso 3. Nos habla del obispo. Dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Todo creyente debe aprender a ser amable. Y ese ser amable es: usted no espere ser servido, sino espere servir. No espere que suplan sus necesidades como creyente, sino usted mire qué necesidades usted puede suplir. Eso tiene que ver con la amabilidad. Y muchas veces escaseamos nosotros como creyentes eso. Y muchas veces se ve en nosotros que llevamos más años que otros hermanos con los nuevos. Es que yo ya llevo 5 años, ya casi llegando a 6. Lo más esto es que como usted es nuevo, debe ser amable conmigo. Y no es así. Lo que le digo: entre más años usted lleve en el Evangelio, demuestre más humildad, demuestre más mansedumbre, demuestre más amabilidad. ¿Sabe por qué? Porque detrás suyo hay otras personas que están mirando su ejemplo. Y lo que usted hace como creyente y lo que yo hago como creyente va a ser las actitudes que va a tomar el nuevo creyente de aquí a unos meses. Y de aquí a unos meses ya no vamos a estar nosotros. De aquí a un mes, de aquí a un año, no lo sé. Pero ¿sabes quiénes sí quedan? Los nuevos. Y siéntase alegre
que lo que usted le pudo enseñar, va a quedar ese creyente con esa enseñanza. Va a decir, yo vi la actitud de tal hermano, ya aprendí que hay que aprender a servir, porque lo vi en ese hermano. Y usted va a darse cuenta que ese creyente, cuando usted lo vea 10 años más adelante, sigue siendo un creyente que sirve, porque vio su buen ejemplo como creyente. Pero si ese creyente ve que solamente usted está esperando que le den, él va a hacerlo, él va a decir, listo hermano, vengan que le ayudo. Pero más adelante ese creyente también se va a volver así. Va a esperar que los nuevos sean los que le ayuden a él. Pero lo que le digo, entre más años usted lleve en el Evangelio, sea más amable. Sea amable con el creyente. Sea amable con el que tal vez no entiende a la primera, pero sea amable. Amén. Es una cualidad de un creyente genuino. Otra cualidad de un creyente genuino, la quinta cualidad, es que es fiel a la palabra de Dios. ¿En donde vemos eso? En la carta a Tito, unas hojitas más adelante. Carta a Tito, capítulo 1, verso 9, donde dice la palabra, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Una cualidad, una característica de un creyente genuino es que es un retenedor de la palabra. Y ese retener no solamente se basa en acordarnos de muchos versos de la palabra, claro que es importante, pero ese retener se basa en que nuestras acciones demuestran la palabra. Eso es retener. Quiere decir que si algún tiempo un texto de la palabra tocó nuestro corazón, no nos vamos a olvidar de ese texto, sino que ese texto sigue marcando nuestra vida. Esa es la quinta cualidad, y es una persona que retiene la palabra. Pero para retener la palabra hay que leer la palabra. ¿Cuánto tiempo podemos dedicarle a Dios a leer las Escrituras? Yo les decía algún tiempo, cuando alguien se especializa o alguien entra en la carrera de arquitectura, lee muchísimo lo que está estudiando. Mi carrera que yo estoy estudiando me exige leer muchísimo. Pero cuánto más nosotros como creyentes que también estamos viviendo una profesión, dice la palabra, siendo dignos de vuestra vocación. Es una vocación. Y esa vocación no la podemos tener en poco. Y esa vocación también requiere que como creyentes nos capacitemos. Nunca deje de capacitarse en las cosas de Dios. Hermano, es que a mí se me hace difícil hablar en público. Capacítese en eso, para que usted pueda servirle a Dios aún de una manera más eficaz. Hermano, para mí es difícil cantar. Capacítese en eso, para que pueda servirle a Dios de una manera más eficaz. Pero nunca deje de aprender en los caminos de Dios, nunca. Pero nuevamente le digo, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a leer lo que nos hace profesionales en el Evangelio? Si hoy en día hubiera un examen como lo hay en toda carrera universitaria, ¿cuál sería nuestro puntaje como creyentes? Si nos hicieran preguntas de las Escrituras, ¿cuánto? Eso es lo que nos caracteriza como verdaderos creyentes. No solamente que uso corbata, camisa de cuello, que las mujeres usan falda. Eso es lo que mostramos ante los hombres. Pero para Dios lo que nos hace verdaderos creyentes es el tiempo que dedicamos a la palabra y a la oración. Eso es lo que para Dios es un verdadero creyente. Y es que sabe algo, yo estoy aquí predicando, pero el día en que sea el día del juicio Dios no me va a decir, y el hermano Sebastián que estuvo predicando va a juzgar al hermano tal que estuvo en la predicación de él. ¿Usted qué cree? ¿Que él es digno de ser salvo? Y yo voy a decir, sí, hermano, sí, Dios, pásalo, él va a ser salvo. Porque yo lo vi que ese día de culto vino con corbata. La hermana tal, yo la vi sí que con la falda un poquitico más abajo de los tobillos, yo la vi y para mí ella es una creyente de Dios. Yo no lo voy a juzgar a usted el día del juicio y no quisiera hacerlo. Pero hay uno que sí ve nuestro tiempo a solas y ese es el que sí nos va a juzgar y nos conoce genuinamente. Conoce el tiempo que usted le dedica a la oración, conoce el tiempo que usted le dedica a leer la palabra, conoce todas las cosas que yo no conozco ni que su hermano que tiene al lado conoce. Él es el que un día nos va a juzgar. Y lo que le digo, si en este momento hubiera una evaluación de creyentes, ¿qué puntaje tendríamos hoy en día?
Y Dios no va a apuntar no solamente en nuestro conocimiento intelectual, sino en nuestras acciones que hemos tenido. Nos va a decir, usted tuvo la oportunidad de hacer tal cosa, lo hizo. Y su resto solamente va a tener dos respuestas: sí o no. Usted tuvo la oportunidad de hacer esto, lo hizo. No. Usted tuvo tal tiempo para poder dedicarlo a orar, lo hizo. No, Señor, no lo hice. Listo. No va a haber excusas delante de Dios. Delante mío pueden haber muchas excusas. Podemos pasar a dirigir a alguien y me va a decir, hermano, esta semana yo estuve muy bien en una oración con Dios. Pero Dios es el que conoce cuánto tiempo verdaderamente hubo. Y a Él es el que le vamos a servir y le rendiremos cuentas. Amén. Así que es bueno saber cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración y a la palabra. Usted quiere tener una oración más efectiva, lea más la palabra, porque la palabra le hace entender lo necesitado que es por Dios, le hace saber dónde debe orar, por qué debe orar, qué falencias hay en usted por las que debe orar. Y en la medida que leemos la palabra nos damos cuenta de lo necesitados que somos por Dios. Amén. Y de cuánto necesitamos. La sexta cualidad de un creyente genuino es que es una persona de buen testimonio. En el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3. Los Hechos, capítulo 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 3. Amén, hemos conocido bastante ese pasaje, donde dice la palabra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Otra cualidad de un creyente genuino es su buen testimonio. Y no solamente su buen testimonio en la iglesia, que es importante guardar, sino su buen testimonio allá afuera, como hablábamos el domingo. ¿Qué testimonio, qué concepto tiene de nosotros los inconversos? ¿Cuál es el concepto? Es triste cuando a veces se escucha a un inconverso decir: yo no voy a esa iglesia porque resulta que está yendo tal fulanito y ese, Dios mío, es una persona conflictiva, chismoso como... Dijo, es que ni siquiera gente que yo conozco inconversa es tan chismosa como ese cristiano o como esa cristiana. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso de un inconverso? Yo he escuchado eso. Es que ese cristiano es más mala paga. La vez pasada le presté tanto y este es el momento que no me ha pagado. ¿Y yo que voy a ir a una iglesia? ¿Para qué? ¿Para ser un hipócrita igual que él? Yo para esa gracia me quedo en mi casa. ¿Qué debemos guardar? Nuestro testimonio. Y lo que le digo, hermano, si yo le predico esto no es porque yo sea una eminencia, ni porque yo sepa, ni porque yo no tenga necesidad de aprender de esto. Mientras yo le predico, yo me estoy dando cuenta que yo también necesito. Guardemos nuestro testimonio delante de los inconversos, mayor parte. Porque usted está aquí en la iglesia y bueno, el que está en la iglesia ya está escuchando la palabra y está salvo. Pero el no inconverso necesita de su testimonio para también poder conocer del evangelio. Amén. Así que esa es una cualidad de nosotros como creyentes. Y la última cualidad, y hay muchísimas. Usted me puede decir, hermano, esta también es una cualidad, esta también es otra cualidad, y se la dejo de tarea y usted la puede anotar. Pero vamos a dejar la séptima cualidad y vamos a verla en el libro de los Salmos, capítulo 42, verso 1. Y la séptima cualidad es una constante necesidad por Dios. Una cualidad de un creyente es que tiene una constante necesidad por Dios. Eso lo vemos en el libro de los Salmos, capítulo 42, verso 1, donde dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es una cualidad de una persona que ha creído en Dios y que ha aceptado a Dios, que es una persona que en todo momento tiene sed por Dios. ¿Qué tan necesitado usted está por Dios en esta noche?
Y muchas veces, ¿sabe por qué no sentimos necesidad por Dios? Porque ya hemos bebido del agua del mundo. Y el mundo intenta suplir las necesidades que Dios quiere verdaderamente suplir. Hoy en día el corazón ya muchas veces se aleja de Dios porque el mundo tiene cómo suplir a través de las redes sociales entretenimiento. Y sentimos que ya no necesitamos de Dios porque nos sentimos entretenidos a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de tantas cosas que están queriendo tomar el lugar de Dios, y muchas veces sentimos que ya Dios no lo necesitamos porque hay otras cosas que están supliendo el puesto de Dios. Y lo que le digo, el mundo siempre va a intentar entretener, Dios va a intentar suplir una necesidad. Porque usted acaba de ver televisión, usted acaba de ver Sábados Felices y qué chiste. Y no le digo que esté mal, es bueno cuando usted comparte con su familia. Pero es más terrible cuando se le dedica más tiempo a eso que a Dios. Ahí está el problema. Y puede que usted haya reído mucho, lloró riéndose, viendo Sábados Felices, pero más adelante se va a volver a sentir vacío. Porque solamente fue un momento de entretenimiento. Pero Dios siempre va a buscar suplir la necesidad de su pueblo. Y por eso le digo en esta noche, miremos cuáles son de estas cualidades tenemos y alegres en tenerlas. Y las que no, procure, busque a Dios para poder tener esas cualidades. Pero una de las más importantes y de las que va a ayudarnos a suplir todas estas necesidades es la humildad. ¿Y sabe qué lleva a la humildad? A reconocer que tenemos una necesidad por Dios. Amén. Así que esas cualidades son las que nos hacen diferente a las demás personas. Eso es lo que hace diferente a usted en medio de, cuando usted está en la calle, cuando está en medio de su trabajo. Eso es lo que usted lo hace diferente, el tener todas estas cualidades. Amén. Así que ya podemos estar sobre nuestros pies para finalizar este culto. Y algo que yo le quiero decir, una buena noticia, hermano, es que Dios está en medio de nosotros para suplir cualquiera que sea la necesidad que usted tenga. Tal vez hay algo en lo que usted se siente muy vacío y hay algo en lo que usted dice: yo necesito a Dios, yo necesito que Dios supla a mí una necesidad que hay dentro de mi corazón que yo no la puedo suplir, y es tan difícil suplirla. Pero déjeme decirle que Dios ha estado desde antes que hubiéramos llegado nosotros a abrir el templo. Dios ya estaba aquí. Y si usted dice: hermano, pero es que yo no siento nada, cierre sus ojos por un momento y dígale: Dios, muchos dicen que estás aquí. Ellos dicen que tú estás aquí en medio de esta iglesia, en medio del pueblo, pero yo siento que tal vez muchas cosas me han hecho alejarme de ti. Tal vez siento que estás tan lejano, tal vez siento que estás tan lejos y ni siquiera escuchaste mi oración, ni siquiera te diste cuenta de que llegué aquí a tu casa. Pero si tú estás aquí, por favor, llena mi corazón. Cuando usted ora de corazón, con un corazón tan humilde, no pidiéndole a Dios como deme, lléneme, sino con un corazón tan humilde, puede que usted sienta a Dios. Tal vez puede que no lo esté sintiendo. Solo lo único que le pido es: dígale: Señor, llena mi corazón, toca mi vida, toca mi mente, toca todo lo que hay dentro de mí. Si usted siente que Dios está tan lejano, dígale: Señor, yo últimamente he sentido que estás tan lejos. Últimamente siento que ni siquiera has visto que he llegado aquí. Pero yo quiero volverme a ti, yo quiero acercarme a ti, yo quiero que tú vuelvas a mi corazón, yo quiero que tú vuelvas a mi vida. Si tal vez hace mucho tiempo usted no siente la presencia de Dios, dígale: Señor, yo no quiero salir igual, yo no quiero irme a este lugar como llegué, porque allí afuera me espera algo y necesito tu presencia para poder estar allí afuera. Esa es la séptima cualidad de un creyente, y es que tiene una constante necesidad por Dios. El ayer ya pasó,
Necesitamos a Dios en este día, necesitamos a Dios mañana. Y Dios quiere suplir esa necesidad. Dios quiere suplir la necesidad que usted tiene como humano. Dios quiere suplir esa necesidad que tiene usted como creyente. Y Dios está aquí para suplir esa necesidad. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, porque tú nos hablas de que debemos ser creyentes genuinos, de que debemos agradarte de manera veraz. Ayúdanos a ser esos creyentes que dicen: en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que tu Espíritu pueda habitar dentro de nosotros, tu presencia, y de esa manera podamos ser creyentes genuinos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y